presentamos una nueva emisión de esto, Yo no quiero volverme tan loca, tan loco. Ahí la veo a María también. Yo soy Javier, para quienes no me conozcan, Javier Campo, el secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte del UNICEN. Y en esta segunda emisión de este ciclo, que bueno, es un ciclo para mantenernos en contacto de alguna manera, que sigamos discutiendo algunos problemas o metiéndonos en problemas también, de vez en cuando no está mal. La, la idea en esta emisión en particular es que María Stegmaier, que va a ser presentada por Ana Silva, nos hable de algunas de las cuestiones que, bueno, de alguna manera también está atravesando en el seminario de la Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica que está dando en este momento. Ahí María tiene el micrófono y la imagen, y ahí ya se lo di a Ana Silva también. Ana, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias. María, también por sumarte a este ciclo de charlas, por la buena predisposición para trabajar de este modo. Bueno, antes de presentar a la doctora María Stegmaier, no quiero dejar de agradecer a ambas secretarías, a la Secretaría de Investigación y Posgrado y a la Secretaría Académica por estar proponiendo este formato, este modo de encontrarnos en este contexto que, bueno, nos hizo barajar y dar de nuevo y repensar el modo de iniciar el ciclo lectivo, ¿no? En la maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica, desde la CAP, cuando vimos que no iba a ser posible iniciar el cursado de los seminarios de manera presencial, bueno, pensamos en una forma que pudiera ser semipresencial, combinar la plataforma de educación a distancia con la que cuenta la facultad, y cuando sea posible retomar los encuentros presenciales, bueno, que quienes están cursando los seminarios tengan esa posibilidad de encontrarse con los docentes. Y María tiene este año a su cargo el Seminario de Arte y Sociedad en Latinoamérica 1, primer seminario de la cohorte 2020, del primer año. No es, sin embargo, la primera vez que está en nuestra maestría, ¿no? Hace 2 años exactamente estuvo aquí en Tandil con Leonora Arpuch en ocasión de la apertura de nuestra maestría. Así que bueno, va doble agradecimiento por estar presente en momentos significativos de la maestría, ¿no? En ese momento de la apertura y en el primer seminario, que estuvo a cargo de María Stegmaier, y bueno, y en estas circunstancias tan particulares también que nos toca atravesar. No quiero olvidarme también de agradecer a los trabajadores no docentes de ambas secretarías, porque todo esto también requiere de mucho trabajo que por ahí no es tan visible, pero sin el cual no se podría hacer nada de todo esto, ¿sí? Bueno, dicho esto, para quienes no conocían previamente, María Stegmaier es socióloga, doctora en Ciencias Sociales por la UBA, con una tesis sobre literatura argentina contemporánea, docente de grado en las carreras de Sociología, de Diseño Gráfico, y ha dado también seminarios de posgrado en distintas universidades nacionales. Codirige un proyecto de investigación en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, titulado, tengo aquí el machete, El giro afectivo, discurso, subjetividad y política, y también integra el grupo de estudios críticos sobre ideología y democracia en el mismo Instituto Gino Germani. Bueno, tiene en preparación un libro que espero que podamos leer pronto, sobre literatura, arte y violencia en América Latina, y varios artículos recientes, algunos en coautoría con Gisela Catanzaro, sobre el tema que va a abordar en la charla de hoy, ¿no? Que bueno, como ustedes tienen a disposición en título, es la sintonía del rencor, estética y política de los aspectos bajo el neoliberalismo contemporáneo. Y bueno, le dejo la palabra a María, en todo caso después, y a través del chat también pueden ir haciendo comentarios o preguntas, ¿sí? Como para que se pueda retomar después el intercambio
después de escuchar a María. Bueno, muchas gracias Ana por la presentación, gracias también Javier, bueno, gracias a la UNICEN y a la maestría en particular y a los estudiantes que ya comenzaron el seminario, por hacerlo en estas condiciones, sí, que no son las ideales. Yo particularmente no renuncio a que podamos, obviamente, tener un encuentro presencial, y si bien estos encuentros virtuales no sustituyen la presencia, bueno, estamos ensayando formas, digamos, de ir encontrándonos con estas herramientas que, bueno, al menos nos permiten vernos las caras y escucharnos, aunque sea por la mediación de la computadora. Bueno, como decía Ana, el tema que voy a tratar hoy, que quería presentarles, se inscribe un poco en el trabajo del proyecto UASIT, ¿no? El giro afectivo, discurso, subjetividad y política. Y quería, bueno, primero darles cuenta un poco del título que elegí para la exposición, La sintonía del rencor, estética y política de los afectos bajo el neoliberalismo contemporáneo. Bueno, en primer lugar, ¿por qué me refiero al neoliberalismo contemporáneo? ¿No? Me interesó y nos interesó en el UASIT un poco trabajar las periodizaciones, las distintas inflexiones, digamos, del capitalismo neoliberal, y cómo en cada una de ellas aparecen algunos rasgos comunes, pero también diferencias significativas. Es decir, no todos los neoliberalismos son iguales, ni recurren a las mismas modalidades de interpelación, ni a los mismos mecanismos de sujeción o de subjetivación. En este sentido, podríamos distinguir al menos tres neoliberalismos. ¿No? Una primera fase más combativa, podríamos llamarla, en el marco de la Guerra Fría, la que en nuestro contexto, digamos, se inscribe en lo que fueron las dictaduras, ¿no? Cívico-militares. Luego una segunda fase que podemos identificar con esa fase post caída del muro de Berlín, ¿no? Una fase triunfal o celebratoria, ¿no? Recordemos los 90 y ese discurso de un capitalismo multicultural, sin fricciones, ¿no? Donde parecía que ese enemigo que todavía permanecía vigente en un mundo bipolar había sido derrotado. Y después una última inflexión, que es la que identifico con el neoliberalismo contemporáneo, que es aquella post-2008, en donde el neoliberalismo experimenta un giro que muchos autores llaman punitivo, ¿no? Entonces, en donde las ideologías del emprendedorismo y del sujeto como empresario de sí, o sea, esos modos de la interpelación, que son consustanciales, digamos, a toda la discursividad ideológica neoliberal, se enganchan o se componen con una cara, podríamos decir, más oscura, en donde aparecen formas, bueno, muy preocupantes de punitivismo y de autoritarismo. Bueno, y nos basta recurrir en nuestro propio contexto, bueno, al caso del macrismo en Argentina y al caso, bueno, de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Pero bueno, no solamente en América Latina, sino a nivel global podemos notar estas inflexiones, digamos, que marcan un cierto giro, una serie de cambios en los modos, digamos, en que esa discursividad funcionaba. Muchos, ¿no? Bueno, otra cosa a la que quería referir en principio como presupuesto es que no entiendo al neoliberalismo, o me interesa pensar el neoliberalismo como un discurso ideológico, y me distancio un poco de aquellas concepciones que lo entienden como una racionalidad, ¿no? Por ejemplo, Wendy Brown, que es una autora norteamericana, o los enfoques biopolíticos, ¿no? Que enfatizan una especie de dispositivo sin afuera, una racionalidad consumada, en donde la economía ya colonizó todas las esferas de la vida social, capturó, digamos, bajo su propia lógica, todas las áreas de la praxis social, y en donde ya no queda, digamos, resto para otros modos. Bueno, yo entiendo, digamos, si bien me parece que es interesante muchas veces la descripción del dispositivo neoliberal que hacen muchos autores que se inscriben en los enfoques biopolíticos, a mí me parece que es muy importante no dejar de pensar al neoliberalismo como un discurso ideológico que está funcionando en una disputa ideológica que está abierta, que no está cerrada, ¿no? En donde aparecen otros modos de construir hegemonía
o dicho de otro modo, no todo en el capitalismo es neoliberalismo. Podemos pensar que hay otros discursos ideológicos que hacen fuerza, resisten o presionan y que en todo caso están disputándose la hegemonía. Me parece que tiene cierto riesgo pensar el neoliberalismo como una racionalidad sin afuera, ¿no? Son visiones por ahí a veces muy, muy apocalípticas que nos sustraen de la necesidad de pensar las tensiones y las luchas que efectivamente se dan en espacios e instituciones que todavía son porosas y son hospitalarias, por ejemplo, nuestras universidades públicas, bueno, y una serie de instituciones, o nuestros estados, aún con todas sus dificultades, que todavía son porosos a otros modos de la discursividad y de la interpelación ideológica. Es decir, que son centrales a la hora de disputar formas de vida, justamente, ¿no? No creo que haya una especie de colonización total. Eso me parecía también interesante remarcarlo. Y luego la cuestión que quería comentarles es, bueno, este título, La sintonía del rencor. Tengo que ya avisar que no es una idea mía, sino que es una frase que leí en una novela, a la que quiero referirme más adelante, en donde aparece, me parece un hallazgo, digamos, una frase muy elocuente, la idea de sintonía del rencor, porque captura algo del modo en que funciona una economía afectiva, justamente, ¿no? Y abre la pregunta sobre cómo es que determinados sujetos se encuentran en una misma frecuencia, o pueden encontrarse en una cierta sintonía afectiva. Y eventualmente, esa sintonía, digamos, puede encontrarlos, o sea, no solo entre dos sujetos, en el caso de la novela se habla, por ejemplo, de la narradora respecto de otro sujeto, y dice, nos volvimos a encontrar en la sintonía del rencor, pero también me parece clave en este contexto pensarlo cuando esos sujetos son muchos sujetos que salen a los espacios públicos, efectivamente, a poner o a realizar una serie de performances corporales, hablados o en todo caso configurados a partir de esa sintonía afectiva. Me parece que el rencor o el odio, podríamos decir, se habla mucho de discursos del odio, pero me parecía más interesante la idea de sintonía que la idea de discurso, que tiene un peso, digamos, más racionalista, y que alude a algo que excede la discursividad y que supone una atmósfera compartida, una suerte de espacio que se torna habitable para un conjunto de sujetos. Y otra idea interesante de la palabra sintonía es que nos permite hacer una pregunta por los lazos que se dan en una determinada economía afectiva, porque uno tendería a pensar a veces desde el sentido común que, por ejemplo, el amor es un afecto que hace lazo, que enlaza a los sujetos, y que el rencor o que el odio es un afecto que los separa. Y se habla mucho también de la destrucción de los lazos sociales. Bueno, mi indagación acá tiene que ver con interrogar más bien qué tipo de lazos promueve la discursividad ideológica bajo el neoliberalismo. No tanto pensar que no se promueven lazos, sino que sí, que se promueven activamente cierto tipo de lazos. Y que el rencor es una afectividad que funciona dándole cohesión a ese tipo de lazos intersubjetivos, y no solo intersubjetivos, ¿no? Uno podría pensar también lazos con la naturaleza. Bueno, en este contexto del coronavirus también es central pensar eso, ¿no? Que son lazos eso, que no dejan de tener una fuerte impronta en el modo en que los sujetos se agrupan y se conectan afectivamente. Bien, entonces una de las preguntas que orienta un poco mi trabajo es cómo pensar esa sintonía. ¿No? Y cómo caracterizar esta modalidad de hacer lazo. Bueno, uno podría pensar que justamente estos modos de hacer lazo están mediados por determinados objetos, ¿no? Que están saturados de emoción, que circulan bajo la modalidad de ser signos que están totalmente empapados o investidos de emoción, ¿no?
y esa adherencia es la que los convierte en, por ejemplo, objetos despreciables, amenazantes, ¿no? Estigmatizados. Y también la idea, digamos, que nos habilita a pensar en términos de qué tipo de lazos promueven ciertos afectos, también nos habilita a pensar justamente de cuando se promueven ciertas modalidades del lazo, se obturan otras, digamos, no hay una especie de... Por eso se habla de una economía afectiva, digamos, cuando empiezan a circular determinados objetos investidos de afecto, esa circulación multiplica su valor, podríamos decir, desde una perspectiva inspirada, ¿no? en la idea marxista, digamos, del valor y de la economía, y como eso puede ir en detrimento de otras modalidades del lazo. Es decir, que también esto se inscribe en el marco de una disputa, por qué sensibilidades afectivas van a primar en cierto momento, en cierto contexto, cuáles van a circular, y qué cuerpos, no solamente individuales, sino qué cuerpos colectivos van a configurar, qué cuerpos políticos van a responder a determinadas modalidades o circuitos de la afectividad. Bueno, desde esta óptica, digamos, que entiende esta pregunta, digamos, por las sensibilidades colectivas, que son sensibilidades políticas, bueno, varias autoras que me interesan estuvieron trabajando estos temas. Quiero citar algunas, porque aparte me parece que ellas toman posición dentro de la discusión del giro afectivo, ¿no? Que es un giro que se dio, bueno, en la década del 80 del siglo pasado con ese nombre, y que respondía un poco, o se leyó como una reacción a una preeminencia, digamos, del texto por sobre la corporalidad, del afecto, ¿no? Como una especie de mala lectura, digamos, de un postestructuralismo excesivamente textualista, hubo una especie de retorno de la corporalidad, la afectividad, como una especie, digamos, de correctivo también del clásico binomio razón-pasión, por ejemplo. Bueno, se revisaron un poco esas jerarquías, esos binarismos, pero me interesan las autoras que desde una perspectiva en general feminista trabajaron una posición muy interesante, también crítica un poco de los modos más dominantes de ese giro afectivo. Bueno, las autoras son Sara Ahmed, que de hecho en nuestro medio se hizo bastante célebre porque publicó no hace mucho Caja Negra, un libro de ella que se llama Promesa de Felicidad, que también un poco trabaja ese imperativo o ese mandamiento de la felicidad como modo de interpelación en la discursividad ideológica contemporánea, muy eficaz. Pero que escribió antes un libro que se llama La cultura política de las emociones, que me parece muy interesante, y ahora les voy a comentar un poco cómo se posiciona ella. Otra autora, bueno, es Judith Butler, que también tomó posición y rescató, digamos, el lugar de lo afectivo en lo que ella denomina los mecanismos psíquicos del poder, es decir, trabajó, bueno, vía Althusser, ¿no? Las escenas de interpelación de los sujetos y cómo la interiorización de las normas, podríamos decir, es un proceso que está totalmente empapado de afectividad. No es un proceso ni mecánico, ni igual para todos, sino que se inscribe en una complejidad que aúna lo psíquico, lo social y lo colectivo, y en donde la relación entre lenguaje, cuerpo y afecto es central. Eso me parece muy importante. Bueno, una de las formulaciones de Butler, hay dos libros de Butler que me parecen cruciales para pensar estos temas. Uno es Dar cuenta de sí mismo, y el otro es Vida precaria. Voy a tratar de referirme un poco a Vida precaria y a sus dos acepciones o nociones de la precariedad, y de cómo eso puede impulsar justamente la propagación de una sensibilidad política abierta al encuentro ético con otro sujeto. Una de las hipótesis va a ser mías en este caso, es que esta sintonía del rencor, entre otras cosas, lo que obtura fuertemente es un encuentro ético con el otro, ¿no?
ahora eso lo voy a tomar lo voy a trabajar un poco aludiendo a la novela que me dio la frase, que titula La intervención. Y otra de las autoras, por último, se llama, no me parece casual que sean mujeres, las que a mi juicio intervienen más productivamente en la discusión del giro afectivo. Bueno, otra de las autoras se llama Lauren Berlant, que es norteamericana también, y escribió un libro que ahora justamente va a traducir y va a publicarse en Argentina, lo va a publicar también Caja Negra, que se llama Cruel Optimismo, Cruel Optimism. Es un libro de 2011, ¿no? Y tiene un título también muy sugerente porque es una especie de oxímoron, ¿no? ¿Qué sería un optimismo cruel? ¿O cómo entender esto? En donde trabaja justamente cómo los sujetos, digamos, producen una especie, digamos, de estructura rígida de apego a fantasías de una buena vida, en un momento en donde ya las promesas de movilidad social, de un estado de bienestar que vela por los derechos, aparecen en crisis, y cómo ese modo de apegar hacia podemos decir, una especie de fantasía de felicidad por venir, lejos de liberarlos, más bien tracciona para entramparlos en una especie de, digamos, de espacio sin salida, con altos costos corporales y psíquicos para esos sujetos que muchas veces están en situaciones de precariedad extrema. Y esta autora me interesa porque analiza estas economías afectivas, ¿no? A partir de esta noción que me parece muy productiva, recurriendo no solamente a la discursividad pública, sino también a novelas, a películas, ¿no? A un corpus, digamos, de narrativas y a un corpus estético, en donde ella fundamenta, digamos, cómo estos, digamos, locus condensan muchas veces, digamos, con estrategias formales, los modos en que estos mecanismos funcionan socialmente y nos permiten también algo del orden de la anticipación, ¿no? Cómo la literatura o el cine muchas veces permiten imaginar algo que todavía no está efectivamente en funcionamiento en lo social, ¿no? O sea, activar un poco nuestra imaginación, trabajando, bueno, eso, como casos en la narrativa de ficción. Bien. Entonces, bueno, ¿por qué decía que me interesaban la posición de estas autoras en el marco del llamado giro afectivo? Bueno, por un lado porque no definen a los afectos o a las emociones como estados psicológicos, ¿no? Son, en ese sentido, antipsicologicistas, ¿no? Un paradigma de la emoción como un estado psicológico supondría que la emoción se configura en una especie de interioridad subjetiva y luego sale, ¿no? Y se pone sobre ciertos objetos. O sea, una suerte de paradigma, digamos, del adentro hacia afuera, ¿no? Como si se configuraran en el adentro y luego salieran. Eso sería, ¿no? Una especie de vicio psicologizante, la emoción como un estado fijo y un estado interno, como un estado del ser. Vamos a ver que en realidad la idea acá es que los afectos y las emociones justamente configuran un trabajo, se configuran en prácticas y se mueven, circulan, no están dentro del sujeto. Ahora, tampoco están plenamente afuera del sujeto, ¿no? También sería erróneo pensar que están en una especie de pura exterioridad y que mecánicamente son interiorizadas, una posición sociologizante también un poco extrema. Se va a tratar justamente de pensar que las emociones no están ni adentro ni afuera, ¿no? Es una categoría del afecto que abarca lo interno y lo externo de la subjetividad, o a la subjetividad, ¿no? Y que constituyen una actividad, justamente, que no está dentro, sino que configura esos límites entre un adentro y un afuera. Son aquello que marca o contornea o modula aquello que justamente da por efecto una percepción del propio cuerpo y del cuerpo de los otros. O de un nosotros y del cuerpo de los otros, como un cuerpo global, ¿no? Eso me parece muy interesante,
¿no? Tienen, son una especie de movimiento de ajuste entre, o de tramitación o de negociación constante entre el adentro y el afuera. Están entre, podríamos decirlo de otra manera, ¿no? Y ese ajuste también me remitía a la idea de la sintonía, ¿no? Esa voluntad de, ¿no?, sintonizar un dial como quien ajusta un mecanismo, pero que no es un mecanismo fijo, ¿no? Son volátiles, se dice muchas veces, las emociones o los afectos. Bueno, esa es toda otra discusión en la que no voy a entrar ahora, me parece que está bueno más bien poner los presupuestos, ¿no? Si, ¿por qué emoción? ¿Por qué afecto? ¿No? Digo más afecto, yo puse afecto en mi título porque me interesa también la perspectiva de la tradición spinoziana de pensar los afectos, que tiene que ver con esta pregunta de Spinoza, que es qué puede un cuerpo individual o colectivo, y que ese poder o esa potencia va a estar determinada por la capacidad que tiene ese cuerpo de afectar y de ser afectado por otros cuerpos, ¿no? Una apertura a la afectación, y que ese ser afectado por y afectar, también para aludir a otro significante de mi título, se inscribe en una estética, en el sentido de Rancière, en un régimen sensible, ¿no? Esa producción de ese cuerpo supone un modo de su visibilidad pública, un modo de predicar ese cuerpo, un modo de atribuirle una función a ese cuerpo, un lugar, ¿no? Bueno, por eso me parece que los regímenes afectivos son regímenes que escanden o que parten o que dividen lo sensible, justamente. Bien, entonces ni psicologicismo ni sociologicismo, un sociologicismo muy a la Durkheim, ¿no? Un sociólogo en donde la objetividad social se impone al sujeto en bloque, ¿no? Como si hubiera una especie de interiorización simple de las normas investidas de afecto, los mecanismos. Esa interiorización es un mecanismo complejo, ¿no? Que supone muchísimas mediaciones, en donde se articula eso, lo psíquico singular, lo inconsciente y lo social, ¿no? No, acá tampoco sostendría un paradigma más funcional, en donde la norma simplemente se interioriza, como como si fuera un mecanismo simple, que lo que está afuera pasa a estar adentro. Y después hay otra deriva del giro afectivo que también me parece interesante mencionar en términos críticos, que es esta que tiene más que ver con una especie de neonaturalismo, ¿no? Una vuelta a las neurociencias que ubican las emociones en el cerebro, ¿no? Durante el macrismo tuvimos también varios gurúes que, ¿no?, desde esa posición cientificista pretendían un poco hacer una especie de catálogo de las emociones como algo prediscursivo, como algo ubicable, incluso presubjetivo, ¿no? Desde una concepción del sujeto que a mí me interesaría sostener, ¿no? Una especie de determinación biológica, ¿no? Que podría ser aparte, desde ese punto de vista, modulada y manejada. Esta es otra impronta fuerte, y que también tiene que ver, ahora vamos a ver, ¿no?, qué afectos o con qué sintoniza el rencor también, ¿no? Pero si uno piensa en los efectos subjetivos, digamos, de la discursividad, de los mandatos, de los imperativos sistémicos del neoliberalismo contemporáneo, y se refiere a la literatura médica, psiquiátrica, lo que va a encontrar es una especie de aumento exponencial de las depresiones, las llamadas adicciones, ¿no?, desde la literatura psiquiátrica, y que desde una perspectiva más psicoanalítica uno podría identificar con un rechazo o una obturación muy fuerte de la angustia, ¿no? Como algo que aqueja a muchísimos sujetos y que se tapa con medicación, ¿no? Como algo que resulta insoportable y sobre todo inviable para un régimen que requiere una productividad y un, entre comillas, esfuerzo constante por parte de los sujetos, que son llamados, ¿no?, a hacerse responsables de sus vidas, a emprender.
Entonces me parece interesante también cómo en este contexto, digamos, toda la farmacopea en torno de tapar ese síntoma, que es un síntoma de la mortificación contemporánea, que es la angustia, aparece ligado justamente a esta promesa o este imperativo de felicidad. Donde muchas veces justamente, bueno, algo que instala también, ¿no? Se habló mucho en esta cuarentena, ¿no? ¿Qué pasa cuando se le imprime una pausa y aparece ese afecto, la angustia, y qué se hace con él, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas y de reflexiones subjetivas supone poder estar angustiado? ¿Y qué pasa cuando el sujeto no tolera la angustia? Necesita inmediatamente taparla, ¿no? En un estado maníaco, por ejemplo. Eso también se decía al principio de la cuarentena, que muchos querían hacer más de lo que hacían cuando podían salir, ¿no? 5 clases de gimnasia, bueno, toda una serie de, digamos, de circuitos maníacos en torno a no poder tolerarse en un estado de interrupción. Un estado de interrupción, uno podría decir más que de interrupción, pero un estado de interrogación, porque vamos a ver que la sintonía del rencor, esto que yo llamo la sintonía del rencor, se engarza o se inscribe en una fantasía, digamos, no solamente de autocontrol y autocerteza, perdón, de una fantasía, digamos, quiero decir, que funciona en un régimen de certeza. Esto quiere decir, ¿no?, que aquel que está dispuesto a despreciar a otros es aquel que dice saber quién es y dice saber quiénes son los otros. Con total nitidez. No hay espacio ahí para una pregunta que vuelva sobre el sujeto, que vamos a ver como señala Butler, que no está en condiciones de narrarse plenamente o de responder cabalmente a la pregunta por quién es él. Que solo un sujeto que se permite esa autointerrogación puede no estigmatizar a un otro, puede instalar la pregunta ética que supone preguntarle al otro quién eres. ¿No? Supone un espacio de interrogación que es un espacio que coincide con el espacio crítico. Es decir, la sintonía del rencor, entre otras cosas, lo que obtura es la interrogación crítica. Ana, vos decime cuando, si quieren hacer una pausa hasta acá, preguntar algo, yo avanzo. Sí, yo recuerdo que está la posibilidad en el chat de ir haciendo comentarios, ¿no? Por ahí, para no interrumpir también tu hilación discursiva, por ahí está bueno eso, poder ir haciendo comentarios sobre cuestiones que les resulten sugerentes y que después puedan ser retomadas. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, esa era otra, la de las neurociencias. Era otra cuestión que me parecía interesante retomar para decir que mi posición dentro del giro afectivo, digamos, reclama una crítica de esa deriva. Bien. Bueno, y entonces ahora quería referirme un poco a esta novela, de donde saqué la frase del título, que es esta. ¿Se ve? Se llama Buena Alumna, que es otra figura bastante sugerente. Escribí un texto que se extiende sobre, que es un análisis de esta novela, que se los mandé a los estudiantes del seminario, pero después lo puedo socializar. Es una novela, bueno, es una primera novela de una escritora argentina que se llama Paula Porroni, que fue publicada en una editorial pequeña, se llama Minúscula, en España, o sea que no circuló, estuvo distribuida acá, pero no circuló tanto, cosa que es una pena, así que también aprovecho para difundirla, se consigue, pero bueno, no está en todas las librerías. Y es una novela narrada en primera persona, que me interesó sobre todo porque le da cuerpo a una voz muy tremenda.
Total. Sí, ahí me comenta Ana lo del estado, digamos, cómo en este contexto tiene otra resonancia también esto de pensar la pausa y el estado de interrogación o la interrupción. Y sí, efectivamente, hay algo, ¿no?, que se pone en suspenso, y hay que poder habitar esa puesta en suspenso, ¿no? Uno también nota justamente las resistencias subjetivas y objetivas para poder habitar, y cuando digo esto de que el afecto es algo que se habita, esa atmósfera, eso es interesante también porque eso no quiere decir que uno habite o que uno se dé a sí mismo cobijo en un hábitat que le redunde en cierta satisfacción. Muchas veces más bien esto que justamente Berland llama el cruel optimismo es lo que hace que nos apeguemos a fantasías o a modos de habitar o a formas de vida que justamente van en detrimento de aquella fantasía que dicen sostener. O sea, esa paradoja o esa contradicción, que el lugar en el que uno se siente, vamos a decir, cómodo, en el que se acomoda, o uno podría pensar, el piloto automático, no necesariamente es el que redunda en una satisfacción para el sujeto. Y la pregunta, ¿no?, que viene ya desde Etienne de la Boétie, o sea, ¿no?, esta idea de la servidumbre voluntaria, es justamente la complejidad de por qué uno se queda, por qué uno no reacciona, por qué uno asume en su propio cuerpo mandatos cuyo costo es altamente dañino para el sujeto, ¿no? Ahí, bueno, es clave el concepto para mí de ideología, y cómo sostener una crítica ideológica sin una subjetividad que tenga espacio para ese repliegue crítico. Hay otra cosa que hay que decir, o que a mí me interesó mucho, es la diferencia entre autosuficiencia y autonomía, que muchos enfoques a veces los ponen juntos como si fueran lo mismo, el sujeto autónomo y el sujeto autosuficiente. Y al menos en la tradición de Adorno, ¿no?, de la escuela de la teoría crítica, para Adorno una tarea política fundamental era la constitución de un sujeto autónomo que no es un sujeto autosuficiente, sino que es un sujeto capaz de asumir justamente sus dependencias sociales, constitutivas, y es un sujeto que puede interrogar en ese sentido las normas que lo constituyen. En cambio, el sujeto autosuficiente es un sujeto que ya no se pregunta por su propia génesis social, es un sujeto, un ego que se siente amo y señor de sí mismo, y en ese sentido también es responsable, ¿no?, por su vida, por su muerte. Si pensamos también en este contexto, ¿no?, las imágenes dramáticas de esos estados en donde justamente la salud no es pública, en donde cada sujeto es responsable de cómo vive, cómo se cuida y cómo muere finalmente, en términos muy dramáticos. O sea que eso es interesante, porque la autonomía para Adorno era esa posibilidad de volver sobre sí críticamente, en la medida que no todo en el sujeto es el yo, o sea, hay un inconsciente, y que el sujeto no asiste a su propia escena de producción, podríamos decir, que es otro tema que justamente retoma Butler, digamos, ¿no? En la génesis del sujeto hay otros, hay un conjunto de voces, hay un conjunto de normas, hay un conjunto de deseos y de afectos, ¿no?, movilizados por esos otros concretos que nos tocaron a cada uno en suerte, esos otros no elegidos, bueno, y que esa escena supone una violencia, ¿no?, sobre el sujeto, sobre la cual el sujeto tiene que poder volver también para cuestionar, justamente podríamos decir hoy, como la fijeza de las identidades por las que es hablado, ¿no?, de género, bueno, y tantos otros temas. Me fui, pero bueno, me parecía súper relevante tu comentario. Buena alumna. Bueno, otra figura generizada, marcada, ¿no? La buena alumna tiende a ser una figura feminizada. Es una figura que no deja de ser tentador como lugar de una identificación simbólica. En esta novela, decía, es una novela que tiene la forma de un diario íntimo. Es una voz muy cruda, muy potente, hoy diríamos, es una voz odiada, o sea, no es una voz melancólica, no es ese sujeto de las ficciones muy características de los años 90, 2000, en el contexto de la crisis, Fabián Casas, Eduardo Muslip, Ezequiel Alemía, en donde no eran esos cuerpos inmóviles en interiores, no el ocio,
¿no? En un contexto de desocupación, pero en esos cuerpos, digamos, que no se podían mover casi, que estaban en una especie de automatismo, pero una quietud, en un mutismo melancólico. Me llamó mucho la atención esta novela que pone en escena una especie digamos, está en las antípodas de esas voces melancólicas, y es una voz maníaca que desprecia a todos, a todos y a sí misma, y que está profundamente interpelada sin ninguna ironía por la idea de que ella tiene que abrirse paso en la vida, crecer, triunfar, maximizar su capital acumulado, ¿no? Es una estudiante que estudió, digamos, de una familia de clase media acomodada, que estudió en una universidad extranjera, en una Europa pre-2008, y que en un momento decide que tiene que volver a probar suerte, a reactivar sus viejos contactos y a ver si puede abrirse paso, digamos, y triunfar, pero donde aparecen muchos tópicos muy interesantes. Bueno, por un lado la idea de que la buena alumna, la idea de la deuda, ¿no? Ella está en deuda porque ella fue, y lo dice así, es muy cruda la voz, ¿no? Ella es el producto de una inversión familiar. Bueno, le pagaron un colegio bilingüe, una serie, tuvo una serie, digamos, tiene una serie de capitales acumulados de distinto tipo, y tiene que maximizarlos, tiene que esforzarse para que eso redunde en una inversión fructífera. Bueno, está, ¿no?, en juego toda la teoría del capital humano ahí, es muy tremenda. Entonces, la novela transcurre en este diario de viajes, un año en donde la madre le dice, bueno, yo te doy los medios y te mantengo, le va girando en cuotas un dinero, con la promesa de mantenerla un año, y con la presión de que tiene un año para, dicho vulgarmente, pegarla y hacerse de sus propios medios. O sea que ese es un sujeto muy presionado, endeudado, y que está en deuda no en términos solamente monetarios, sino que está, como diríamos de esta figura de la buena alumna, también está en deuda con el otro, en términos del saber, ¿no? La buena alumna justamente es aquella que nunca le alcanza con lo que sabe, es aquella que se sigue esforzando. Recordaba esos, en el discurso escolar, cuando uno le ponían, continúa esforzándote. Con esta cosa, digamos, de que la buena alumna está identificada simbólicamente con un super yo que es bastante sádico e insaciable a la vez, ¿no? No se satisface nunca, siempre hace falta más y mejor. Así que bueno, es una novela que pone en escena, le da cuerpo a una voz muy contemporánea, y donde un poco grafica, o toda la novela es una especie de círculo, que podríamos identificar así sin más con una especie de circuito de la pulsión, ¿no? La idea de pulsión, digamos, está acá en relación con este lugar de privilegio que en las sociedades contemporáneas, a raíz de los mandatos del neoliberalismo contemporáneos, entroniza el superyo y lo pone en un lugar central, con esta idea de que tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? Que el superyo no es la instancia del ideal del yo, o sea, la instancia simbólica que tiene que ver con el apego a un ideal, no sé, la patria, ¿no?, como estaba en Freud, sino que acá el superyo es más bien una instancia sádica, mortífera, que ¿cuál es su imperativo paradójico? ¿Qué comanda el superyo? ¿Qué le dice al sujeto? Le dice que goce, básicamente, que se entregue a un goce sin límite. Entonces, esta novela, digamos, a partir de esta figura que parece bastante, vamos a poder, inofensiva, que es la de la buena alumna, que quiere esforzarse, que quiere ser mejor, ¿no? Las primeras escenas son ella, bueno, mandando currículums a todos los lugares, intentando que no se note, que tiene miedo de no conseguir, o sea, hay todo aparte una lógica del cálculo y la simulación, del cálculo en todos los ámbitos, ¿no? Está muy pautado cómo se dirige, cómo retoma la comunicación con los que eran sus amigos, cómo no quiere mostrarse justamente vulnerable y desamparada, sino que está todo el tiempo
calculando el efecto que sus palabras van a tener en los ojos y en los otros, y todo con la idea de abonar este objetivo de triunfo, pero bueno, obviamente esto va a ser aguas por todos lados, digamos, va a ser un diario, diríamos con otras novelas, el diario de un mal año va a ser esta novela, o sea, y este circuito va a terminar devolviéndola a lo que ella llama la sintonía del rencor. O sea, entonces, ahí vemos en la novela conecta muy bien cómo el imperativo, bueno, podría pensar en una especie de cara supuestamente amigable, o luminosa del discurso neoliberal, que invita a competir, o en todo caso, no sé, competir sí, pero maximizando nuestras propias competencias. O sea, ¿no? La idea es autosuperarse, esforzarse, trascender los propios límites, como todo eso que parece ser una especie de llamado luminoso a una carrera, ¿no? Con una jerga casi deportiva, termina siendo totalmente funcional al lado B de este llamado, que es un circuito de automortificación, ¿no? En donde el desprecio de los otros, ¿no? De aquellos que me sirven o no, en fines utilitarios y de cálculo a mi propio proyecto, de maximizar mi capital, y ahí el otro es básicamente un medio para un fin. Esa sería la parte más visible, uno podría pensar, bueno, ¿no? Cómo se estigmatiza socialmente a los otros, pero cómo esto redunda también en una especie de autopunición y automortificación del cuerpo, que en la novela aparece muy crudamente porque la protagonista, en los únicos momentos en que descansa, vamos a decir, de esta economía insaciable, de la deuda impagable, y del emprender hacia adelante, ¿no? Tratando de borrar toda marca de vulnerabilidad, todo rastro de miedo. Ahora les voy a leer algún fragmento para que vean cómo es la voz. Se va como, digamos, van pulsando en la novela otra escena, que es una escena en donde ella pareciera descansar de las voces imperativos en una especie de éxtasis que se da cuando se autoinflige pequeños cortes, marcas. Se lastima el cuerpo, pero paradójicamente esos momentos son los momentos en donde, o sea, rompe la frontera de la piel, podríamos decir, y entra a una especie de éxtasis, que es lo que le permite, o lo que vuelve a darle combustible a ese momento maníaco de ir hacia adelante. Bastante tremendo, pero en la novela no aparece ni dramatizado, aparecen, ¿no? Como ese registro, por eso me interesaba el círculo, ese registro, digamos, de las dos escenas que van juntas, y que terminan dándole cuerpo a esto que yo llamo una sintonía del rencor. Que lo que obtura básicamente además es el acto, porque bueno, no les quiero spoilear la novela, pero van a ver que todo ese circuito, digamos, que supone una especie de comienzo para alcanzar un fin, termina como consumiéndose a sí misma. Ella en el circuito, volviéndose no solamente ese objeto para sí, o sea, lo que ella castiga es su cuerpo. Es muy loco, así como exige, exprime su cuerpo, se entrena, corre, etc. Después, lo que no parece poder dejar de hacer es describir en ese cuerpo y de marcar eso. O sea, que la violencia aparece marcada en el cuerpo. Bueno, eso de la escritura, o sea, cómo una economía afectiva se cobra, por decirlo así, su libra de carne, me parece central también, ¿no? La novela pone esto en términos extremos, ¿no? Con estas escenas de automutilación, uno podría decir, pero da para pensar un poco el funcionamiento de una economía de los afectos en escenarios en donde justamente el mandato, incluso eso, con esa apariencia amigable, el mandato de felicidad, ¿no? Es comandado por un super yo que ordena gozar en toda la línea, o sea, como una pulsión mortífera, ¿no? Gozar quiere decir reducirse a ser un puro objeto. ¿No? Hay una destitución subjetiva en este mandato,
Eso me parece interesante. Si entendemos que el sujeto era ese espacio de interrogación, acá entonces se borra ese espacio. Y eso me parece además políticamente relevante, pensar los efectos políticos, o en un cuerpo político, ¿no? Nosotros, bueno, lo pudimos ver y lo seguimos viendo, porque obviamente este discurso trasciende a un gobierno, digamos, es una sensibilidad que es activada políticamente. ¿No? Cuando la sintonía del rencor, digamos, es promovida desde la palabra pública, bueno, los efectos no dejan de verse, justamente, como más nítidos. Bien, ¿no? Un desafío sería pensar qué sensibilidades, cómo forjarnos sensibilidades más democráticas, justamente. Así que, bueno, hasta ahí me parece que hago un break ahí. A ver, acá veo una intervención. Bueno, ahí está la de... Sí, lo de la demanda de... ¿no? Este momento, vos de ahí decís demanda de autonomía. Sí, uno podría decir, yo le digo demanda de autosuficiencia y también de denegación, como decís vos, de nuestras dependencias, ¿no? Uno de los sujetos estigmatizados era ese sujeto dependiente, ¿no? Como si la dependencia fuera el mal mayor a erradicar, incluso en términos de la autopunición. Yo en el grupo que integro también de estudios sobre ideología y democracia, hicimos muchos focus group, y por ejemplo muchos sujetos se autodefinían como argentinos que no cobran planes. O sea, ya estaba eso en la propia identidad del sujeto, como la denegación de la dependencia. Pero bueno, esto me da pie, el último punto que no lo toqué, que quería tocar, que era Judith Butler y su idea de la precariedad o la dependencia, o el desamparo, que es otra categoría que toma un sociólogo brasileño muy interesante también, que de hecho trabaja la cuestión de los afectos, que se llama Vladimir Zafatle. ¿No? Que trata de pensar cuál podría ser la potencia política de un afecto aparentemente negativo como el desamparo, como, bueno, una por decir como la fragilidad, como la vulnerabilidad. ¿Qué potencia política podría residir ahí? Y por el contrario, ¿qué peligro político podría residir en sociedades que niegan el carácter del desamparo en sí mismos y en los otros, ¿no? En que se autoperciben enteros, autotransparentes, cerrados, digamos, ¿no? Cerrados sobre sí mismos. Bueno, Butler justamente trabaja dos dimensiones de la precariedad, ¿no? Una dimensión, ella dice que es constitutiva, o una dimensión que ella llama primaria de la precariedad, y que tiene que ver con esta dependencia estructural del sujeto humano respecto de otros, sin los cuales no sobreviviría. O sea, todos advenimos al mundo en un estado de vulnerabilidad en el que necesitamos a otros o de otros para sobrevivir, ¿no? Y que eso es algo que instala, ella dice, una suerte de tenue nosotros, o que marca nuestra condición común. No hay sujeto que no advenga en ese estado de dependencia fundamental. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya una distribución desigual y geopolíticamente marcada de la precariedad. Es decir, hay sociedades más precarizadas que otras, y dentro de esas sociedades una serie de sujetos más precarizados que otros, o cuyas condiciones de vida son muchísimo más precarias y están mucho más desamparados que otros. Entonces, estas serían como dos dimensiones co-constitutivas, digamos, ¿no? Ahora, ella dice que sobre la asunción común de esta precariedad, que nos aúna, dice ella, en la pérdida, en la medida en que, dice ella, advenimos a la subjetividad en la medida en que hay otros con minúscula y otros con mayúscula, o sea, es decir, un conjunto de normas que nos desposeen, es decir, que nos configuran más allá de nuestra voluntad.
¿no? En escenas de las que no tenemos recuerdo, en múltiples escenas, que han dejado una impresión duradera en nosotros y de las que no podemos dar cuenta cabalmente, ¿no? Eso es lo que habilita el interrogante respecto de quién soy, quién he devenido, ¿no? Esos primeros vínculos primarios, ¿no? Pueden haber sido de muy diversa índole, incluso si fueron cruentos, lo que dice Butler es, bueno, pero muy probablemente nos aferremos, aun si eran terribles, porque eso implica, digamos, eran los que teníamos y no tenerlos implicaba una especie de riesgo, no solamente de muerte física, simbólica, en términos de la dependencia respecto a necesidades, sino también el riesgo de muerte social, que sería uno de los fantasmas, justamente, que instala el neoliberalismo en su capacidad de producir miedo, el miedo de la muerte social, ¿no? Si uno no cumple con una serie de prerequisitos, que es ser exitoso, no ser dependiente, poder responder frente a situaciones de riesgo y precariedad con sus propios medios, con su propio esfuerzo, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo en Butler esa común exposición a la violencia de los otros y del otro, en el sentido del lenguaje, de la norma que nos constituye, antes de preguntarnos si queremos que nos constituya de tal o cual manera, funda una condición de apertura común, dice ella, a un nosotros que podría fundar las bases éticas de una comunidad. Y cómo cuando esa fragilidad aparece negada, en realidad las comunidades, ¿no? Uno, para usar otro giro de otro autor, me puede decir, se autoinmunizan, ¿no? Se construyen desde un paradigma inmunitario en donde se cierran sobre sí y cualquier otro aparece como amenaza, ¿no? Y bueno, en el límite como alguien o un sujeto que es preciso destruir, erradicar, eliminar. Bueno. Entonces, bueno, me parecía que en el límite, lo que el neoliberalismo actual obtura justamente, con todos sus imperativos y mandatos, es esta dimensión de la fragilidad y la necesaria crítica de la distribución desigual de esa fragilidad. Entonces que esta novela, o una novela como esta, pero bueno, en este caso, bueno, se pone en escena justamente esa voz con la que se nos pone en una posición paradójica como sujetos, porque por un lado resistimos la identificación y a la vez no podemos dejar de pensar que ese discurso también nos habita, que está en nosotros, o sea, es perturbadora la lectura, porque es una voz terrible que a la vez está instalada en algún lugar de la intimidad de todos nosotros, ¿no? Entonces la pregunta que se abre es justamente por los mecanismos a partir de los cuales esa voz puede ser resistida, ¿no? Uno puede justamente desplazar o mover a partir de un trabajo otro con la afectividad para producir otra sensibilidad, ¿no? Y un encuentro efectivo con les otros. Así que, bien. Bueno, espera que veo otra pregunta. Eva y Lucy es otra autora que también trabaja la cuestión del imperativo de felicidad, ¿no? Y trabaja también la cuestión de los vínculos amorosos. Bueno, estaba hablando así de la cuestión de la violencia de género. Total. Sí, me parece que esto que yo llamo la sintonía del rencor supone una violencia. Me parece que es interesante pensar esa violencia en sus dos dimensiones, ¿no? Una violencia que habilita al sujeto a violentarse con otros, porque en primer lugar está violentándose a sí mismo, o a ese otro en el sí mismo. O sea, no hay estigmatización sin automortificación. Eso es interesante también, o sea, no se puede pensar el sujeto violento ya ha dejado caer, ¿no? Y uno podría pensar que en ese sentido el discurso patriarcal, o sea, también
qué hace el discurso patriarcal con esos sujetos que constituye como sujetos violentos, ¿no? Es un daño, que eso es interesante y es necesario pensarlo también. Sí, efectivamente, bueno, por eso también me interesaba traer esta novela, porque la voz es una voz femenina, pero esta idea, ¿no?, de la buena alumna esta figura tan feminizada digamos, que se le va, en este caso, acá se le va la vida en el sentido de que se le va toda potencia vital, es una pulsión de muerte en satisfacer un imperativo, o un imperativo de un orden que va en contra de su propia vida, digamos, ¿no? Acá, Úrsula Le Guin. Ah, mira, gracias. Bueno, acá están recomendándonos pero todos en el chat, así que no, un cuento de Úrsula Le Guin. No, otra dimensión, y que pensaba en esto en términos de la violencia machista y los femicidios, que efectivamente se han exacerbado, también en estas condiciones, ¿no?, de encierro. En otras apuestas estéticas, ¿no? Otra cosa, yo porque hablaba de una política de los afectos, ¿no? Que uno podría pensar que en la palabra pública, ¿no?, se juegan estas poéticas comunitarias, que pueden ser tremendas, o sea, pueden ser poéticas del rencor, o pueden ser poéticas atravesadas por otros afectos, ¿no? En este caso me parece muy interesante la idea del cuidado atravesando la palabra pública, el hecho de que nos cuidemos y que nos cuidemos entre todos, no que cada uno se cuide a sí mismo. O como las redes de cuidado son, efectivamente, algo del orden de la comunidad, o que compete a la comunidad. Pero bueno, otra apuesta interesante que totalmente distinta, y bueno, y no tan contemporánea ya, pero bueno, en su célebre novelón 2666, Roberto Bolaño trabaja dentro de esa gran novela, que son 5 novelas, la parte de los crímenes, y ahí aparece muy fuertemente, ¿no?, en el extremo, la negación de la precariedad de la vida en contextos hiper precarizados, redunda en esta idea de las vidas que no merecen ser lloradas, ¿no? La ausencia de duelo. O sea, algo que toma Butler es que esta condición común nos reúne en un duelo y en una pérdida que afecta a nuestras subjetividades, es decir, que no somos ni autotransparentes, ni plenamente narrables, ¿no? Eso es lo que nos convoca en vínculos con otros que son una apertura y que suponen también un cierto riesgo. Bueno, un riesgo para el propio yo, en el sentido de que el encuentro con otro necesariamente me transforma a mí, es decir, me transfigura y me saca de lo que sería una especie de fijeza identitaria o autocerteza. Es decir, ¿no?, esa pregunta que le hago al otro, que supone una pregunta, no una acusación, de quién eres, supone una pregunta que vuelve sobre mí y puede transformarme, o sea, incluye, entre comillas, el riesgo de mi transformación. Bueno, eso supone una vida comunitaria. Y esas transformaciones no son sin duelo, o sea, suponen perder partes propias, muchas veces a las que uno está aferrado, aun si esas partes son partes que no nos hicieron bien, para decirlo así, de una narrativa más, ¿no? Desde el campo, digamos, de los que se analizan, uno ahí puede ver hasta qué punto uno resiste muchas veces a soltar partes identificadas como propias, que por ahí tenían que ver con otras voces que nos habitaban, y lo que cuesta, lo que uno resiste, el hecho de soltarlas y entregarse a una transformación, ¿no? Lo que esas separaciones pueden producir. Iba a decirlo, no dije nada de 2166. Ay, sí, total, la profesora de piano de Haneke. Lo de la mutilación y el castigo. Bueno, esta idea, bueno, acá hay otra cosa, acá hacen un comentario, ¿no? La cuestión de esa posición a la que pretende fijarnos un sistema
y esta especie de, uno podría decir, de optimismo cruel como perversa expectativa, lo que se espera de una, ¿no? Lo que se espera como buen alumno, o sea, como aplicada a satisfacer esa maquinaria que se cobra su libra de carne. Ay, me dio lo que iba a decir. Para Haneke. No, lo del circuito de la mortificación. Bueno, ya. Me cuesta muchísimo la cuestión, digamos, de atender, es como ya mi propia imagen me resulta tan distractiva que tendría que encontrar la manera de sacarla, porque ya es como que me escucho hablar y eso imprime una distancia que hace que me escuche y no. Pero bueno, gracias por las intervenciones. No, él decía, lo que se espera, lo que se espera del sujeto. No, ahí está. Y que el nombre del ciclo de ustedes, ¿no? Yo no quiero volverme tan loco, pero una de las cosas que dice Butler es que se exige, o sea, algo de lo demencial del capitalismo neoliberal actual, es que el modo en que recrudece la exigencia sobre el sujeto individual de hacerse responsable en condiciones de la más absoluta precariedad de la vida, ausencia de derechos, de condiciones materiales, bueno, digamos, hace que un sujeto termine, digamos, al borde de la locura, porque es totalmente imposible saciar ese pedido, y entonces lo interesante es ver cómo las subjetividades, uno puede decir que el dispositivo discursivo es uno, te dicen, bueno, no sé dónde estás, cómo vos, todo es posible, ¿no? El discurso macrista era muy fuerte en ese sentido, era el todo es posible juntos. Pero bueno, me interesaba lo del todo es posible. Ahora, eso que es esquizo, digamos, es cómo voy a hacer si no tengo ni lo mínimo, supone distintos modos de negociación subjetiva con ese mandato. Y que en esos modos de negociación subjetiva con el mandato sistémico, es que ahí las economías psíquicas y los recursos de cada uno se comprometen de muy diversa forma con esos discursos, ¿no? Eso también es interesante. Está el que necesita justamente entrar en la sintonía del rencor en términos de salir a la calle o comentar en foros y odiar al otro y encontrar en un otro al culpable de su propia infelicidad actual, ¿no? Y necesitar un otro a ser castigado, porque otro componente central de esta economía, de esta sintonía, es la necesidad de castigo. Yo decía, es autocastigo y castigo a un otro. O sea, el castigo a los otros no es sin un autocastigo. Pero bueno, Butler dice eso justamente, es la locura el límite, o sea, es pedirle al sujeto algo que es... Ahora decimos, ¿cómo ese pedido puede ser formulado? Y no solamente formulado, sino alentado y exigido. O sea, y cómo el sujeto puede inscribirse en ese mandato, ¿no? Esas son preguntas centrales en la Constitución política o en la Constitución de una sensibilidad política. Y ahora hay unas intervenciones. Voy a mirar. Dice, lo del borde de la locura es una idea muy relativa, es más una construcción del poder para hacer creer dónde está lo bueno y lo sano. No, bueno, obviamente que todo esto que decimos justamente está tratando de dar cuenta de esos mecanismos de poder. Ahora, también es verdad que decir el poder es un poco general, está bueno tratar de modular cómo opera ese poder en las distintas instancias, sabiendo que hay distintos niveles, ¿no? Que está lo colectivo, está lo psíquico individual, está la norma, ¿no? Con ese carácter que también decíamos, ¿no? La norma nunca es plenamente, porque las normas no tienen una total objetividad, porque las normas han sido investidas o han sido movilizadas a partir de ciertos dichos concretos, a sujetos concretos en escenas de interpelación muy concretas. Sí, no, ahí por ahí sonó, Butler lo dice, quizás sin... no queriéndose referir a la locura como algo distinto del poder, sino como una especie de torsión perversa del poder que empuja al sujeto a un nivel, digamos, de contradicción tremendo, y cómo en realidad
los mecanismos psíquicos del poder ordenan determinados modos de resolución de ese conflicto psíquico para poder seguir andando. O sea, no, el sujeto justamente, la pregunta es ¿por qué no se vuelve loco? Es al revés, ¿por qué no se vuelve loco un sujeto al que le están pidiendo que haga todo en condiciones imposibles? Entonces, los modos en donde justamente, para no volverse loco, el sujeto tiene que echar mano de distintas cosas, y bueno, y ahí uno podría ver muy distintas estrategias de adaptación a esos mandatos, que tienen que ver con o sea, uno podría pensar esos distintos cortes y distintos, porque obviamente hay muchas capas discursivas actuando ahí. Pero sí, no quise decir la locura como una especie de salida de categoría neutra o por fuera de lo que sería una construcción de poder. Taxi driver también. Ay, mira, otra palabra clave me están tirando acá, que es la idea de limpieza, quizá con esto. Porque otra de las dimensiones que analicé en la novela era efectivamente la contradicción, o sea, por un lado, un cuerpo que se quería sin mancha, sin rugosidades, ¿no? O sea, el cuerpo que quería parecerse al ideal, que se entrenaba, que un cuerpo no solamente de la dimensión corporal, sino también, en el caso de la novela, está la chica en un país extranjero, bastante xenófobo, está en Inglaterra, xenófoba, que la discrimina por inmigrante, y ella en un momento dice, querría erradicar de mí el castellano, y reemplazarlo por un inglés transparente, una cosa así, pero también está entonces esta idea, digamos, de borramiento, que también es una idea que va en la dirección de no poder asumir justamente, bueno, las singularidades y las marcas que nos constituyen, que no solamente son las marcas de la singularidad de nuestra lengua, de nuestra posición, de nuestra corporalidad, ¿no? Aparece toda una cosa muy paranoica respecto de las manchas, tanto en su hoja de vida, como, esto decía, la mancha en la lengua que la delata como un inmigrante, las manchas que delatan, bueno, aparece toda una semántica de la limpieza, en el momento digamos, de cómo se quiere presentar ante los otros, y que al mismo tiempo, en la otra escena, lo que se hace justamente es marcar el cuerpo. O sea, es muy buena esa, como los dos lados del circuito, digamos. Pues gracias por todas las participaciones. Sí, Preciado, que habla de este capitalismo psicofarmacopornista, sí, psicofarmacopornográfico, que es la idea de producir un sujeto excitado todo el tiempo, ¿no? Dice la medicalización se hace urgente, sobre todo para situaciones límites, está en el caso del borderline, que sería otra de las patologías contemporáneas, este modo, ¿no?, de tramitar, ahí está, si quieren también esos mandatos imposibles, que pueda atentar contra algo tan sacro como la propia vida. Bueno, es que eso es en el límite, yo tendería a decir que atenta contra formas de vida, ¿no? Uno podría pensar que la vida en sí misma, en realidad la vida opera, la propia categoría de sujeto humano es una categoría política, no hay algo tal como, es cada vez algo en disputa, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Así como uno habla de procesos de deshumanización, bueno, eso iba a referirme un poco con Bolaño, ¿no? Estaba la categoría de la limpieza, que es lo que quiere borrar el resto, justamente, el resto corporal, el resto, como la basura, lo despreciable, todos esos atributos que son atributos de ese otro deshumanizado y del sí mismo, en términos de un sí mismo que no se ajusta al ideal y que entonces hay que castigar, mortificar. Toda esa retórica del desecho es aquella que construye justamente esas vidas no dignas de duelo, vidas desechables, vidas que no vale la pena llorar, ¿no? Que no son dignas de un duelo público, y que hace a la constitución política de las comunidades. ¿Qué comunidad es aquella que no puede llorar a sus muertos, sus muertas? ¿No? En el caso de las muertas, de las asesinadas en Ciudad Juárez y los femicidios. Y por eso la importancia
todas las estrategias de visibilización de esos cuerpos, y también esta idea central de la resistencia de los cuerpos. A mí, contra la idea de que el neoliberalismo, para volver al principio, es una racionalidad que arrasó con todo, también hay que poner ahí algo muy fuerte, que es la resistencia del cuerpo. ¿No? Cómo los cuerpos, en su materialidad, resisten y no dejan de hacer emerger eso que se pretende borrar, desechar, limpiar, ¿no? Eso también me parece. ¿Cómo pensar, dice Ana, digo para todos, dentro de lo que llamaba el neoliberalismo punitivo y sus combinaciones con esa moralidad emprendedora bien pensante, en lugar de lo colectivo, y en particular en momentos como este en que la movilización colectiva de los cuerpos está sustraída del espacio público? Wow. Bueno, es un desafío. También ahí me parece, a ver, varias cosas. Sí, la cuestión del punitivismo me parece central, que es un tema central para pensar y que efectivamente hay que pensarla, digamos, como bien decís vos en la pregunta, digamos, ¿no? En el carácter moralizado y moralizante del castigo, justamente, ¿no? Cómo las imágenes del castigo, cómo se alimentó, cómo se politizó esa sensibilidad reactiva a partir de la circulación de esos objetos totalmente saturados de afecto en las imágenes del castigo, ¿no? En esos, me acuerdo, bueno, con Macri, Bullrich, toda esa cosa del despliegue, bueno, ni hablar de lo que fue la represión en la marcha contra la reforma previsional, ese despliegue de ese poderío militar, eso como una escena, y a la vez, para rescatar la otra, ¿no? Como en el espacio público la movilización que resistió ese castigo, por ejemplo, salió a decir no al 2x1 en el caso de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? O sea que, pero también diría que no es la única, ¿no? Que el cuerpo mismo es un espacio público, o sea que, digamos, para no pensar que solo, que en este momento que no podemos salir a la calle, entonces nos quedamos sin un modo de resistir o un modo de poner en escena una resistencia corporal, porque efectivamente ahí sí tomaría un poco esta idea, ¿no? En las prácticas, en las prácticas dentro del espacio, en el espacio doméstico, digamos, no deja de haber un montón de espacios de contestación política y estrategias todo el tiempo renovadas, ¿no? Muchas veces vemos que, o sea, el espacio público es un espacio central a disputar, obviamente, porque es ocupado no solamente por aquellos que queremos democratizar la sociedad, sino también por los otros, o sea que es un espacio efectivamente en disputa, ¿no? Pero bueno, uno tendría que pensarla en la dimensión pública de los cuerpos, independientemente de la calle, me parece, de los cuerpos y de los cuerpos que supone también la voz, no solamente, no fetichizar, sino más bien pensar que hay algo de un trabajo sensible, que supone una diversidad de escenas, me parece. Un trabajo sobre lo sensible que supone una diversidad de escenas y estrategias a partir de las cuales podemos resistir. Y quizá resistir también ya está muy connotado. Más bien producir algo otro, ¿no? Otro tipo de encuentros, así como en esta... ¿no? Cómo forjarnos otras sensibilidades que produzcan otras formas de vida y que nos den elementos para resistir aquellas otras por las que también somos habitados, ¿no? Nuestro propio cuerpo ahí es ese espacio de disputa política que se pone en escena en cada una de nuestras prácticas cotidianas. Difícil, pero bueno, es una pregunta, sí, de primer orden la que haces, pero bueno, no tengo la respuesta, solo puedo poner algunos elementos. Bueno, fue un poco...
Sí, ¿cómo? A ver, voy a mirar el chat. Bueno, sí, hay tantos temas. Acá habla, bueno, un poco de las neurociencias y sus estragos sobre el sistema educativo, ¿no? Bueno, otra palabra clave, sí, la culpa. Yo hablaba, bueno, de mortificación, de castigo, y bueno, el otro significante clave es la culpabilización y la autoculpabilización. El giro, claro, el giro punitivo tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con señalar, con muchas veces justamente ese mandato del sistema que obliga a autoculpabilizarse tiene como efecto que en realidad la culpa tenga que recaer sobre otro, pero la cuestión es que la culpa tiene que recaer sobre alguien, o sobre el propio sujeto o sobre el otro, ¿no? No se puede erradicar de la escena, ¿no? Eso es lo tremendo. Y otra palabra clave, quizá está bueno para terminar, a ver, voy a pasar por las últimas intervenciones. Sí, bueno, la esfera pública es central, y lo que quería decir es que obviamente no es sustituible por la esfera privada, pero también, bueno, pensar un poco en esta clave, ¿no? En donde, bueno, justamente esa separación tajante entre lo privado y lo público es algo que hay que problematizar, ¿no? No, quería terminar hablando un poco de, bueno, eso del deseo, esto que hablaba un poco con ese llamado al encuentro con otro que supone una autotransformación, y que toda esta economía, digamos, que incluye la deuda, el castigo, la mortificación, el estigma sobre el cuerpo, la anestesia como otro estado subjetivo que supone no el deseo de no sentir nada, pero bueno, no diría deseo, diría más bien esa pulsión, ¿no? Que no se permite afectar y ser afectada en términos de la incertidumbre, sino que más bien solo se deja afectar por ese estado de certeza. Sé quién soy, sé quiénes son los otros, sé lo que quiero. Me parece que el deseo, justamente, es ese espacio de interrogación del que hablábamos al principio, pero que también en términos políticos es aquella movilización del sujeto en pos de un mundo justamente que no conoce, que está por venir y que no sabe cómo es, ¿no? Un deseo por algo que no es, que aún no es, que no tiene lugar, ¿no? Es una especie, digamos, de desplazamiento que sitúa al sujeto en una especie en un suspenso, en un fuera de lugar, o por lo menos en disonancia con lo que él entendería como un lugar propio, ¿no? En posesión de algo, de una certeza. Me parece que atrevernos a preguntarnos, bueno, por el deseo, no solamente en términos individuales, sino en términos políticos, es un desafío, y es un desafío que no tiene ni garantías y que no deja de tener ciertos riesgos que, creo yo, vale la pena correr. Pero eso, no es simplemente una pregunta, ¿por qué quiero yo? Sino que es una pregunta que suspende justamente la evidencia del yo, ¿no? Que suspende toda evidencia, que abre, que es un espacio de apertura a lo indeterminado, y que, bueno, y que tiene que sentirse llamado a hacer muchas preguntas. Esa sería mi conclusión. ¿Cómo sostener el deseo? Total. Bueno, y los usos políticos del miedo. Es que, bueno, estuve muy desordenada, pero otra cosa que también tengo pensado, que me gustaba trabajar, era justamente acá lo que yo llamaba el goce mortífero se opone al deseo, porque ahí el sujeto justamente no encuentra, es totalmente hablado por un mandato, que, digamos, que lo reduce a objeto, es decir, lo destituye como sujeto, queda en el lugar justamente el sujeto mismo queda en el lugar del resto, del desecho, ¿no? De lo caído. Y la cuestión del miedo, acá también, por eso decía que no es sin riesgos, porque, ¿no?
el sistema neoliberal actual, digamos, obviamente no funciona sin miedo, este miedo que en extremo yo lo ubicaba como, bueno, miedo a la muerte social, y a la vez funciona perversamente con esta expectativa de estar en una especie de estado de espera, ¿no? Esta cosa, bueno, ya lo vivimos también, cuando vivíamos esperando como un semestre, ya no me acuerdo, pero este estado de expectativa, ¿no? De que la redención o va a venir en algún momento, de hecho va a venir si el sujeto cumple, etcétera, etcétera. Eso sostiene también la pulsión mortífera. O que se sitúa en un pasado, también puede ser, ¿no? Si pensamos en el eslogan de Trump, de Make America Great Again, era un pasado, ¿no? Un pasado redentor que había que recuperar, bueno, con todas las... pero sí, sostener el deseo, sostener la pregunta, sostener... también supone, paradójicamente, luchar contra el sin límite del goce, o sea, algo de sostener el deseo también supone el silencio, también supone la pausa, también supone la interrupción de cierto piloto automático. Sostener el deseo no deja de tener también su costo, ¿no? Pero bueno, es un costo que no tiene nada que ver con el otro costo que hablábamos, ¿no? El costo de la mortificación. Sostener el deseo es lo que nos puede dar como la apertura a una dimensión más vital de la existencia. Pero bueno, hay que trabajarlo también, ¿no? La imaginación, bueno, porque otra de las dimensiones que se precarizan, ahí está, mirá, un buen pie. Otra de las dimensiones que se precarizan es la dimensión ahí sí, de la fantasía en un buen sentido, ¿no? De las fantasías de futuro, o sea, pareciera que se arrasa, digamos, el campo de cualquier fantasía de transformación. Claro, sí, bueno, es que yo estoy utilizando el goce en términos psicoanalíticos como aquello justamente opuesto al deseo. No como el disfrute, sino el goce, en realidad como un imperativo, o sea, el goce es esa voz imperativa, que se impone al sujeto y lo destituye. No podríamos, diría un psicoanalista, limpiar el campo subjetivo totalmente de goce, todos funcionamos con una dimensión de goce, pero el problema es cuando el goce se cobra toda la escena y no deja lugar al deseo. El deseo es eso, como esta pregunta, voy a decirlo así, el deseo es una apertura al no saber, en un sentido que es todo lo contrario de esta otra economía de la certeza, de la que hablaba en la sintonía del rencor, ¿no? El goce es atreverse a no saber quién soy, quién es el otro, a dónde puede llevarnos la vida juntos, me parece. Es esa, pero bueno. Bueno, ahora ya no voy a leer, los invito a leer la novela de Porroni, pero ahora ya me quedo muy medio desordenado para leer ahora esto, pero se las recomiendo mucho. Entonces, está muy, muy bien escrita y me pareció así muy sugerente, muy elocuente para pensar lo contemporáneo. Bien, María. Sí. Muchas gracias. Ana, ¿querías hacer algún comentario? ¿Tenés ahí el micrófono habilitado? Ahí. Sí, ahí. Bueno, nada, vuelvo a agradecerte, María, la verdad, por la buena predisposición a sumarse a esta modalidad de encuentro y de trabajo que también entendemos, ¿no? Que es una forma de sostener las maneras de estar juntos cuando no se puede en lo presencial. Bueno, no sé si querés dejarnos alguna reflexión más como cierre. Bueno, no, quiero cerrar agradeciéndoles muchísimo la atención y haber sostenido acá el espacio de escucha, eso, en condiciones que son probablemente muy distintas para todos, pero bueno, con el deseo del encuentro, del encuentro y del intercambio. Y gracias por todos los aportes, todos súper
adecuados y pertinentes y significativos. La verdad que, bueno, me gustó mucho compartir con ustedes un poco desordenadamente todas estas reflexiones, que son cosas que estoy pensando y que todavía obviamente no tengo cerradas, pero bueno, después por ahí para una lectura más sistemática y más ordenada, si quieren puedo dejar en la plataforma dos textos que tal vez esclarecen muchos de los puntos que acá aparecieron así como, o solo titulados o sin desarrollar, para los que les interese, y también me llevo todas las sugerencias de películas, de materiales de lecturas que me hicieron todos los que participaron, y bueno, nos vemos a los que están en el seminario el viernes, en nuestro encuentro, en donde, bueno, mientras tanto me pueden dejar mensajes para ir armando lo que vamos a trabajar, y bueno, gracias a todos. Que nos en algún momento. Y con algunos otros, también están invitados los que están haciendo tu seminario, pero con algunos otros nos veremos en el próximo encuentro de este ciclo, que va a ser el jueves que viene, con Claudio Pancera, que está escuchándote también, está acá en el grupo, y lo va a coordinar la charla y lo va a presentar a Claudio Cristina Di Matteo, que también estuvo aquí participando. Buenísimo. Bueno, me sumaré entonces al próximo. Bien. Muchas gracias entonces. Gracias de vuelta por la invitación. Hasta luego. Chau, chau. Gracias a todos por participar. Nos vemos la semana que viene.